Cada hombre cree saber lo que las mujeres realmente desean. Piensan que se trata de cenas a la luz de las velas, palabras suaves, caricias tiernas, flores al despertar y promesas eternas susurradas al oído. Pero esa es solo la superficie, el envoltorio que todos asumen sin atreverse a mirar más allá. La verdad es más cruda, más intensa, más oscura y rara vez se dice en voz alta. Porque lo que verdaderamente ronda la mente de muchas mujeres cuando cae la noche no es un poema romántico ni una historia de amor de película. Es un impulso más visceral, más profundo, más salvaje, que arde en lo oculto, enterrado debajo de capas de autocontrol, responsabilidad y expectativas sociales. Una fantasía que jamás escribirán en su diario, que no compartirán con sus amigas entre copas de vino ni confesarán siquiera al hombre en quien más confían. Es una fantasía que se reprime porque revelarla significaría exponerse a juicios, a malentendidos, a ser vistas como menos puras, menos dignas, menos aceptables. Pero está ahí, presente en muchas, escondida en la oscuridad de su imaginación, creciendo con el tiempo y alimentándose del contraste entre lo que aparentan y lo que en el fondo desean. Esta fantasía prohibida tiene que ver con soltar el control, con rendirse completamente, con dejar de sostener todo lo que día a día cargan sobre sus hombros. Porque aunque han sido criadas para ser independientes, fuertes, autosuficientes, y muchas de ellas lo son humanas, también sienten el peso de tener que serlo todo para todos, todo el tiempo. Y ese peso cansa. Agota. El cuerpo, a diferencia de la mente, no se excita con listas de pendientes, ni con horarios ni con correos electrónicos. El cuerpo anhela liberación. Anhela dejar de pensar, dejar de dirigir, dejar de contener. Anhela entregarse a una fuerza que lo tome, lo guíe, lo consuma con deseo firme, sin pedir permiso para cada paso, sin necesidad de validación constante. Ese es el secreto que no se dice, que muchas mujeres fantasean con no tener que decidir, con no tener que liderar, con no tener que estar al mando. Y no porque no sean capaces, sino precisamente porque lo son, y lo son tanto que su mayor escape, su fantasía más íntima, consiste en dejar de serlo, aunque sea por un momento, en privado, lejos de todo. Anhelan la presencia de un hombre que no titubee, que no pregunte si puede besarlas, que no camine sobre cáscaras de huevo, que no se pierda en dudas o temores. Un hombre que inspire confianza con su sola forma de estar, que transmita certeza sin necesidad de gritar, que sepa quién es y qué quiere, y que pueda sostenerla en su rendición sin fallar. Esa seguridad, esa autoridad tranquila, esa capacidad de liderazgo sin dominación es lo que activa algo profundo en la energía femenina. Porque cuando una mujer se siente completamente segura, se abre, se relaja, se permite ser suave, ser vulnerable, ser receptiva. No porque esté siendo débil, sino porque puede confiar. Y cuando puede confiar, puede soltarse. Por eso, muchas de las mujeres más exitosas, más fuertes, más independientes, son también quienes albergan las fantasías más intensas de rendición. La CEO, la jefa, la que parece tener el mundo en sus manos, es muchas veces la que más profundamente desea dejar de ser la que manda, aunque sea por un rato. Porque cuanto más alto construyes tus muros, más necesitas un espacio donde puedas bajarlo sin miedo. Pero ese espacio no se da a cualquiera. Requiere de una conexión especial, de una confianza que no se gana fácilmente. Y por eso lo ocultan. Porque tienen miedo. Miedo de ser juzgadas, de ser malinterpretadas, de que su vulnerabilidad sea usada en su contra. Así que siguen sonriendo, siguen liderando, siguen fingiendo que no hay nada más, mientras dentro de ellas arde un deseo que las hace cuestionarse a sí mismas. Y si alguna vez, por casualidad, se dejan ver un poco, si dejan escapar una insinuación, podría sorprenderte de lo profundo, lo potente y lo provocador que puede ser ese deseo. Pero muy pocos hombres llegan a verlo, porque muy pocos inspiran ese nivel de confianza. Muchos se acercan desde la inseguridad, desde la necesidad de aprobación, desde la duda, y eso no invita a la entrega, sino a la precaución. La polaridad entre energía masculina y femenina tiene un papel crucial aquí. No se trata de estereotipos ni de roles obsoletos, sino de dinámicas energéticas profundas. La energía femenina busca sentir, fluir, rendirse. La energía masculina busca dirección, certeza, liderazgo. Cuando estas dos energías se encuentran en equilibrio, surge una atracción magnética inevitable. La mujer, al sentir la seguridad del hombre, se permite bajar la guardia. Y el hombre, al recibir esa apertura, se afirma más en su propósito. Es una danza que ha existido desde el principio de los tiempos, no porque lo dicten las normas sociales,
sino porque lo dicta la naturaleza misma de la conexión humana. Cuando un hombre se presenta con claridad, con fuerza interna, con dirección y sin miedo a su propio deseo, provoca en la mujer una respuesta instintiva, una apertura que no se logra con palabras dulces ni gestos vacíos. Es una conexión que se construye desde la confianza, desde la coherencia, desde la seguridad emocional y física. No se trata de dominar por imponer, sino de guiar con presencia, de crear un espacio donde ella pueda ser ella misma sin filtros, sin máscaras, sin presión. Y es ahí donde nace la verdadera rendición. No como una sumisión forzada, sino como una entrega voluntaria, poderosa, hermosa. Porque solo cuando una mujer se siente verdaderamente segura, puede rendirse al placer, al deseo, a la experiencia sin miedo. Y esa entrega, cuando es real, es el regalo más grande, el acto más íntimo, el vínculo más profundo que pueda haber entre dos personas. Pero para llegar ahí, hay que entender que esta fantasía no es una debilidad ni una contradicción. Es una expresión legítima de una necesidad emocional y física que muchas mujeres tienen, aunque jamás lo digan, y que solo puede ser satisfecha por un hombre que sepa sostener ese espacio con fuerza, con respeto, con certeza. Un hombre que no la juzgue, que no se aproveche, que no se asuste de su intensidad. Un hombre que entienda que, al rendirse ella, le está confiando su alma, su cuerpo, su esencia más pura. Y que ese acto de rendición no la hace menos, sino más. Más libre, más plena, más conectada. Así que la próxima vez que pienses que sabes lo que una mujer desea, detente un momento y pregúntate si eres el tipo de hombre con quien podría soltar el control. No porque se lo exijas, sino porque tú encarnas la seguridad suficiente para que ella quiera hacerlo por sí misma. Esa es la clave. La entrega no se fuerza, se inspira. Y solo los hombres verdaderamente seguros, presentes y firmes pueden acceder a ese lado secreto, poderoso y transformador de la mujer. Porque la fantasía de rendirse no es sobre debilidad, es sobre encontrar, por fin, un espacio donde no tenga que ser fuerte todo el tiempo. Un lugar donde pueda simplemente ser, sentir y vivir plenamente su deseo más profundo. Hay una presencia particular, una energía que no necesita palabras grandilocuentes ni gestos exagerados. Una presencia que no suplica, que no busca aprobación, que no se disculpa por ser quien es. Esa es la clase de hombre que desencadena algo en lo más profundo de una mujer, que desbloquea su fantasía más íntima, ese anhelo secreto que jamás ha confesado, ni siquiera a sí misma. Porque en el fondo, cuando una mujer se encuentra frente a un hombre que irradia serenidad, decisión y firmeza, algo dentro de ella se activa, algo que ninguna charla superficial puede tocar. Ella sabe, sin necesidad de una explicación, que él puede manejarla, no en un sentido de control externo, sino en un sentido emocional, físico y espiritual. Y cuando lo siente con certeza, cuando no hay duda en su mirada ni en sus gestos, todo su cuerpo comienza a rendirse. Imagina la escena. Están en una cena, quizás con amigos o colegas. Ella domina la conversación con inteligencia, humor, encanto. Todos la admiran, la escuchan, se ríen de sus ocurrencias. Es segura de sí misma, articulada, magnética. Pero entonces él se inclina, la mira con calma y autoridad, y sin levantar la voz, le dice que saldrá en 5 minutos, y que ella irá con él. No lo pregunta, no lo suplica, no lo justifica. Simplemente lo afirma con una certeza que no da lugar a debate. Tal vez, externamente, ella se ría, levante las cejas, lo mire con un gesto de burla o incluso ruede los ojos. Pero por dentro, en ese instante, algo se desmorona. No en el mal sentido, sino en el más profundo y visceral. Algo se derrite. Porque en ese momento la ha arrancado de su mente, de su constante necesidad de analizar, de controlar, de tener la última palabra, y la ha devuelto a su cuerpo, a su instinto, a su deseo más enterrado. Ha encendido justo la fantasía que ella nunca ha dicho en voz alta, la que ni siquiera se ha permitido admitir completamente. La de ser guiada, reclamada, deseada con tanta intensidad que no pueda resistirse. Y aquí radica la parte más peligrosa, y también la más poderosa. Una vez que ese lado ha sido despertado, una vez que ese rincón oscuro y secreto de su deseo ha sido tocado, nada vuelve a ser igual. Ella no volverá a mirarte como antes, porque habrás tocado una parte de su ser que casi nadie alcanza. Y desde ese instante, todos los demás hombres comenzarán a parecer más pequeños, más inseguros, más carentes de esa cualidad invisible pero innegable que tú mostraste. Serás el único que llegó allí, el único que supo ver más allá de la máscara, que no se dejó engañar por lo que ella muestra al mundo.
El único que le dio aquello que más anhelaba, aunque jamás lo diría, el éxtasis de perder el control. Porque eso es exactamente lo que muchas mujeres desean, aunque lo disimulen con discursos políticamente correctos, aunque hablen de igualdad, de romanticismo, de detalles y caballerosidad. No es que esos aspectos no sean importantes, lo son en otros niveles. Pero en la intimidad de su deseo más reprimido, lo que la mantiene despierta en las noches no es el recuerdo de flores o mensajes dulces. Es la idea de rendirse, de finalmente soltarse, de dejar de tener que liderar, decidir, planear y controlar todo, de sentirse tan deseada que no tenga más opción que entregarse. Y no hablamos aquí de sumisión ciega ni de pasividad, sino de una rendición voluntaria, poderosa, consciente, que nace solo cuando encuentra a alguien lo suficientemente sólido, lo suficientemente masculino, como para sostener ese espacio con firmeza. Porque la fantasía de rendirse no surge de la debilidad, sino de la fuerza, y solo puede florecer cuando hay confianza. Es por eso que tantos hombres jamás verán este lado de una mujer. Son demasiado cuidadosos, demasiado preocupados por hacer lo correcto, demasiado temerosos de tomar el liderazgo, confundiendo respeto con pasividad, confundiendo empatía con falta de dirección. Y así, ella mantiene su deseo enterrado, actuando como la buena mujer, la profesional, la fuerte, la razonable, mientras en secreto anhela al hombre que no le tema su intensidad, que no se pierda en su poder, que no se apague ante su energía. Anhela a ese hombre que no se disculpa por desearla, que no camina sobre cáscaras de huevo, que no duda antes de actuar. Ese hombre que la toma con certeza, que la mira con hambre contenida pero innegable, que habla con decisión sin elevar la voz, y cuya sola presencia hace que todo dentro de ella se relaje. Porque solo entonces puede dejar de resistirse. Solo entonces puede dejar de pensar. Solo entonces puede soltarse y experimentar ese placer profundo que solo surge cuando no hay nada más que el presente, el cuerpo, el deseo. Y lo más interesante es que este tipo de deseo no contradice su fortaleza, su independencia o su intelecto. Al contrario, lo complementa. Porque cuanto más fuerte es una mujer, más poderosa es su necesidad de encontrar un lugar donde puede dejar de serlo por un rato. Donde no tenga que probar nada, donde no tenga que sostener a todos, donde pueda simplemente dejarse caer, ser sostenida, ser guiada. Y ese lugar solo lo puede ofrecer un hombre que no titubea, que no necesita validación externa, que no está intentando impresionarla. Un hombre que simplemente es, que no duda de sí mismo, que tiene una conexión con su propia energía masculina tan clara y firme que se convierte en el ancla que ella no sabía que necesitaba. Así que cuando escuches a las mujeres hablar de su hombre ideal, mencionando cualidades como sensibilidad, gentileza, amabilidad y respeto, todas ellas valiosas. Sí, recuerda también que esa es solo la versión que puede decir en voz alta, la que es socialmente aceptable. Pero la otra versión, la que guarda para sí, la que no escribe ni en sus pensamientos más privados, es la que realmente la consume. Es esa versión donde desea perder el control, ser arrastrada por un deseo tan fuerte que no le deje pensar, solo sentir. Y cuando una mujer llega a experimentar eso, cuando se encuentra con un hombre que le da permiso de dejar de controlar sin decirlo, que la conduce sin someterla, que la guía sin dominarla, entonces algo en ella cambia para siempre. Porque ya no puede fingir que ese lado no existe. Ya no puede conformarse con hombres que la traten como una figura inalcanzable o como una compañera de oficina más. Ha conocido el sabor de su verdadera rendición, y ahora lo buscará, lo recordará, lo deseará. Y si tú eres el hombre que logró despertar ese lado, nunca te olvidará. No importa cuánto tiempo pase, cuántos otros hombres conozca, siempre habrá una parte de ella que te compare, que te extrañe, que sepa que tú fuiste el único que no solo la vio por fuera, sino por dentro. Porque la rendición femenina más profunda no es hacia un hombre cualquiera, sino hacia uno que sabe sostener ese fuego sin quemarla, que sabe guiar sin imponer, que desea sin miedo, que lidera sin opacar. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿serás ese hombre o permitirás que su fantasía siga viviendo sola en su mente, condenada a no hacerse realidad? ¿Seguirás siendo uno más que escucha lo que ella dice en la superficie o serás el que comprende lo que no se atreve a decir? Porque una vez que entiendes esto, una vez que realmente captas la profundidad de este deseo, ya no eres como los demás. Te conviertes en el único hombre que ella no podrá olvidar. Y eso es algo que no se compra ni se finge. Es algo que se encarna, que se vive, que se proyecta sin esfuerzo. Y si quieres explorar más sobre esta verdad incómoda pero fascinante, sobre las cosas que las mujeres jamás admitirán abiertamente pero que las consumen por dentro, prepárate. Porque lo que acabas de leer es solo el principio.
Hay mucho más detrás de sus sonrisas, de sus discursos, de sus máscaras. Y si te atreves a mirar con otros ojos, descubrirás que cada mujer lleva dentro de sí una historia no contada, una pasión no revelada, un deseo que solo espera al hombre correcto para manifestarse.